Entre 2006 y 2007, millones de personas participaron en protestas en contra de una propuesta en la política de inmigración de Estados Unidos. Estas movilizaciones a gran escala fueron vistas como un punto de inflexión histórico en la participación cívica e influencia política de los inmigrantes latinos. Las protestas comenzaron como respuesta a una propuesta conocida como HR 4437, lo que aumentaría las penas por inmigración ilegal y clasificaría como criminales a cualquier extranjero ilegal y a cualquier persona que los ayudara a ingresar o permanecer en los Estados Unidos. Las protestas de inmigración de 2006 fueron una serie de manifestaciones que comenzaron en Chicago y continuaron en las principales ciudades de todo el país durante un periodo de 8 semanas. La protesta individual más grande ocurrió el 25 de marzo de 2006 en el centro de Los Ángeles, con una estimación oficial de más de 500,000 personas marchando en lo que los organizadores llamaron la Gran Marcha. Sin embargo, las marchas alcanzaron su clímax el 1 de mayo de 2006 y fueron apodadas Un Día Sin Inmigrantes. Esto alentó a los inmigrantes y extranjeros a dejar sus trabajos por un día para llamar la atención sobre sus importantes contribuciones a la vida diaria de los Estados Unidos. Esta movilización tuvo como objetivo desafiar la creencia de que Estados Unidos podría prosperar sin inmigrantes. Los Ángeles, en California, es la capital norteamericana de la migración. Ahí conviven mexicanos, chinos, japoneses, coreanos, tailandeses, vietnamitas, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, irlandeses, afroamericanos y un sinfín más de las llamadas minorías étnicas de los Estados Unidos. La diversidad mexicana pasa a formar parte de lo que a los ojos norteamericanos es una minoría étnica, los hispanos o latinos. Bueno, son apenas las 12:15 del día en Los Ángeles, California. Estamos llegando donde va a ser una de las concentraciones y lo que estamos viendo es un gran río de gentes, una afluencia de gentes que están llegando por diversas avenidas y por diversas maneras de transportarse, en bicicletas, a pie o en taxis. Entonces yo creo que esto va a ser una gran concentración y por supuesto, como lo hemos venido platicando en estos días, es un momento histórico que afortunadamente estamos viendo. Es añeja la presencia de mexicanos en California. La frontera se estableció cuando en la guerra de 1848, el ejército de los Estados Unidos invadió al país y obligó al general Antonio López de Santa Anna a ceder por un precio irrisorio 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano que incluían a los actuales estados norteamericanos de Nuevo México, Arizona, Texas y California. Así nacieron los mexicanos del otro lado, convertidos de la noche a la mañana en extranjeros en su propia tierra. Más de 1,100 mexicanos emigran diariamente hacia Estados Unidos. Puede decirse que es en las primeras 3 décadas del siglo XX que se da una migración masiva. Y eso tiene que ver con 2 grandes fenómenos. Uno, la enorme riqueza que se empieza a producir en Estados Unidos con la colonización del oeste norteamericano, la construcción del ferrocarril. El ferrocarril norteamericano lo construyen mexicanos y chinos. Un evento muy importante en México, que es el de la Revolución Mexicana de 1910, y luego la reacción a este movimiento que se produce con la llamada Guerra Cristera. Y justamente terminando la Guerra Cristera en 1929, son verdaderas oleadas de campesinos del centro occidente del país los que se van a Estados Unidos. Por eso no es ninguna casualidad que sean todavía hoy las gentes de Jalisco, de Michoacán y de Zacatecas el núcleo de la migración mexicana. Y estos son justamente los estados en donde se peleó la Guerra Cristera.
estos grandes valles de California, con grandes viñedos, con grandes extensiones también de tomate, de ajo y de otras frutas y hortalizas, recordé aquella gran novela de John Steinbeck, Las viñas de la ira, una novela que se sitúa en la depresión económica, social y política de los Estados Unidos de Norteamérica entre las dos guerras mundiales. Y Las viñas de la ira cuenta cómo llegan una inmigración interna de los Estados Unidos de distintas partes. Aumenta migración infantil. Se reportan más de 4,000 casos en la frontera. El gran primer torrente de mexicanos emigrados a los Estados Unidos ocurrió durante las primeras 3 décadas del siglo XX. En California particularmente, son importantes los grupos mexicanos de Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Oaxaca. La más reciente presencia mexicana es la de los chiapanecos, quienes se concentran en Carolina del Norte y Carolina del Sur, Arkansas y los alrededores de Miami en la Florida. Se calcula entre 25 y 30 millones la población latina de los Estados Unidos. De esos totales, el 60% es de origen mexicano. Las personas con estatus de indocumentados son aproximadamente 11 millones, la mitad del total de la población latina que habita en los Estados Unidos, de la cual un 70% corresponde a población de origen mexicano. Además de la importante contribución al perfil cultural de los Estados Unidos, los mexicanos americanos han favorecido la prosperidad de ese país, desde la construcción de las vías ferroviarias hasta su trabajo en los campos agrícolas. Los mexicoamericanos no han cesado de fortalecer la economía de Norteamérica. 6 millones de mexicanos viven sin documentos migratorios en Estados Unidos. En el caso mexicano, sigue siendo el sur de los Estados Unidos el foco de atracción, aunque ya encontramos mexicanos en forma significativa en Nueva York y en Chicago. Y ahora incluso tenemos mexicanos trabajando en las industrias del empaquetamiento de pescado en Alaska. Un hombre de más de 70 años de edad, nos platicó que él había llegado de bracero a los Estados Unidos, que llegó muy joven en aquel programa que implementó el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos. Y Aurelio Hurtado dijo esto: los braceros mexicanos que llegamos a trabajar en los años 40, en los años 50, durante 24 años en los Estados Unidos, llegamos a ser más de 5 millones de gentes. Y fuimos los que alimentamos a todos los Estados Unidos durante la guerra y en la posguerra. Estados Unidos impide distribución de mapas para inmigrantes que cruzan el desierto de Arizona. La respuesta de la élite anglosajona, dominante en las esferas del poder, ha sido el racismo abierto o encubierto y la promulgación constante de las leyes que pretenden despojar de sus derechos legítimamente ganados en el trabajo a la población inmigrada. Es el caso de la ley HR 4437, propuesta por el senador James Sensenbrenner, heredero de la fortuna Kimberly Clark. Esta ley, aprobada en la Cámara de Representantes, pretende convertir a 11 millones de inmigrantes indocumentados en criminales,
castigando de paso a cualquiera que les provea asistencia, además de impulsar la construcción de un muro de hierro en la frontera entre México y los Estados Unidos. El senador Sensenbrenner olvida la estratosférica cantidad de $70,000 millones que pagan al Seguro Social norteamericano por concepto de cuotas los indocumentados latinos, según datos de la CNN en español. Precisamente la ley HR 4437 provocó la respuesta masiva de la población latina el 1 de mayo de 2006, fecha que marca la historia de Estados Unidos y de América Latina. Frente al muro de hierro y de racismo que el Estado norteamericano alienta contra los inmigrantes, estos iniciaron los debates sobre qué hacer y cómo revertir la situación. En Florida, inmigrantes pagan hasta $1,500 por vivienda. Porque hay personas que todos los días están atravesando en condiciones dramáticas la frontera, ¿no?, que están sus vidas en peligro, a veces se nos muere alguno. ¿Cómo no? Y frente a esto tenemos en cambio miles y miles de personas que cruzan, que encuentran trabajo. Entonces ahí hay, digamos, una duplicidad. Por una parte no queremos los migrantes y por otra parte los empleamos. Nosotros somos compañeros de viaje. Nosotros somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos. Somos socios comerciales, económicos, en multiplicación de inversiones, pero somos también socios en la lucha contra el crimen organizado, contra el terrorismo. ¿Por qué no podemos ser socios para tener una migración que sea ordenada, legal, claro, segura, claro, ordenada, como países amigos? Entonces nuestro mensaje a los americanos es muy sencillo. Entendemos que esto es un asunto de la más alta importancia en la política doméstica de ustedes, pero es un asunto de cooperación internacional. Y solo mientras se reconozca que hay una cooperación internacional y se revalore el trabajo de los migrantes, podremos trabajar juntos para enfrentar el reto. Querido Andrés, sí, Oscar, antes veníamos en esta marcha un poco marginados. Así es. Como observadores. Ya nos hemos metido. Ya estamos adentro de la marcha. Sí, no podía ser de otra manera. Estamos respetando las leyes de los Estados Unidos, pero estamos adentro de la marcha, son nuestros hermanos. Son todos estos mexicanos que están aquí. No podíamos quedarnos afuera. Hay cerca de 45,000 chiapanecos en Tijuana. La comunicación se estableció a través de estaciones de radio en español. El debate fue intenso. La Iglesia Católica se manifestó en contra de la movilización y el boicot. Líderes históricos del movimiento chicano recomendaron cautela. Las televisoras latinas se dividieron, pero los liderazgos emergentes insistieron. Es hora de responder. La fecha señalada para manifestarse fue el 1 de mayo. Ese día también debía funcionar el boicot. Nadie debía comprar. Los líderes y las organizaciones sortearon los obstáculos y ofrecieron alternativas. Si los patrones negaban permiso para ausentarse del trabajo, se invitaba a la marcha de la tarde. Una primera marcha sería por la mañana y la segunda después del horario de trabajo. Los niños no debían asistir a la escuela, pero de lo contrario, había otras formas de unirse a la propuesta. Este fue un primer paso al éxito posterior de las movilizaciones. Antes del lunes 1 de mayo de 2006, la ciudad de Los Ángeles permanecía en quieta y tensa atmósfera. Los trabajadores del sector de servicios, en su mayoría mexicoamericanos, expresaban sin dudar su voluntad de participar en las movilizaciones y en el boicot, anunciando lo que en el cine, a través de Sergio Arau, ya habían previsto. Un día sin inmigrantes en una nación que les debe todo. Llegó el 1 de mayo en Los Ángeles. Desde temprano el río humano comenzó a moverse hacia el downtown. Mujeres con sus hijos en brazos o en carriolas, hombres con niños sujetos al pecho, jóvenes, adultos, ancianos, caminaban hacia el mismo rumbo con banderas mexicanas, norteamericanas, guatemaltecas, salvadoreñas. ¡Sí se puede!, exclamaban los contingentes. Las consignas son pronunciadas con fibra y alegría. El río humano se desplaza disciplinado.
en orden, sin provocaciones, sin desmanes. Sí se puede, grita la multitud, mientras Cielito Lindo es entonada por miles de voces. La fraternidad latina está a flor de piel caminando por las calles de Los Ángeles. Son cientos de miles. Allí están los irlandeses recordando que en otro tiempo el batallón de San Patricio derramó su sangre en la tierra mexicana defendiéndola. Aquí están de nuevo. Caminan con brío. El sonido de las gaitas se funde con el mariachi. Los enormes rascacielos son paredes que se unen a la multitud al emitir el eco «Sí se puede». El grito apaga el ruido de los helicópteros de la policía angelina. La marcha transcurre sin incidentes y llega a su destino frente al City Council. Los oradores expresan el sentimiento multitudinario. No somos terroristas, no somos ilegales, no somos criminales. Somos los que construimos los Estados Unidos. Multitud heredera de César Chávez, de Martin Luther King y de tantos anónimos mexicanos que han dejado la vida en la tierra americana. Consulados emiten en el 2005 40.806 matrículas a chiapanecos. Y al estar en la marcha con 1.200.000 gentes en las calles de Los Ángeles, comprendí que la utopía existe. La utopía renace cuando cientos de miles de gentes se reúnen y caminan con una gran alegría, de una manera muy lúdica, abrazando a sus amores, a sus parejas, a sus niños, marchando junto con sus bebés, marchando junto con toda su familia. Cada año emigran a Estados Unidos 400.000 compatriotas. Yo creo que la mayor fuerza de cambio social hoy en el mundo la traen los inmigrantes. Lo vimos en las marchas de Los Ángeles y de San Francisco y de Chicago y de Nueva York y de 29 estados de la Unión Americana este 1 de mayo. La fuerza que portan los inmigrantes es la fuerza del cambio social. Hay que canalizar esa energía hacia el cambio también en los países de origen de los inmigrantes. No solamente el cambio en las sociedades receptoras, sino en las sociedades que están donando gente hacia los grandes centros económicos del mundo. Entonces es muy importante esa fuerza que están portando los inmigrantes. Lo digo porque quienes en Estados Unidos, por ejemplo, están planteando mejores condiciones de vida son los inmigrantes. La clase media norteamericana vive muy bien y es muy conservadora, por lo tanto, ya alcanzó un estatus de vida que no le permite tener una conciencia crítica. Finalmente, aquella propuesta de que las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia, pues sigue siendo cierta. Y las condiciones materiales de existencia de la clase media norteamericana son óptimas. Remesas de migrantes en la mira de los bancos de América Latina. Empieza la tarde en Los Ángeles. Los helicópteros vigilan. Ahora el punto de reunión es el Parque MacArthur. La multitud inicia su congregación alrededor de las 16 horas. Son miles envueltos en banderas. Las consignas son portadas en pancartas. Ningún ser humano es ilegal. Sacar corriendo al gobierno de Bush. Nací en tierras robadas. Sí se puede. Este es un país construido por inmigrantes. El tradicional llamado de las marchas en México, el que no brinque es charro, se transforma en el que no brinque es migra. Una gigantesca bandera simboliza la fraternidad. Los que trabajan no tienen fronteras.
Las barras y las estrellas se envuelven en un mosaico de símbolos. El Che Guevara camina con Emiliano Zapata, el arzobispo Romero y Martin Luther King. Aquí está la Latinoamérica profunda, la de raíces multiculturales, la de la fraternidad añeja. Las comunidades han comenzado a quedar habitadas solo por mujeres, ancianos y niños. Ya no tenemos a masas inconscientes trabajando dentro de los Estados Unidos, sino que tenemos a gente que sabe lo que puede obtener y no solamente eso, sabe que tiene derecho a obtenerlo. Y eso es una fuerza tremenda. Yo creo que después de las marchas ya las cosas no son iguales, ¿no? Los patrones tendrán que pensárselo 2 veces antes de tratar de ofender, como lo han hecho hasta ahora, a sus propios trabajadores. Más de 400 municipios del país están quedando sin nombres por el fenómeno de la migración. Y ahora vuelvo al otro lado. 5 kilómetros de marcha por las calles de Los Ángeles. 5 kilómetros de ruta airada, los puños en alto, las consignas, los tambores de los chinos, los cascabeles de los concheros, el ánimo tropical de los hondureños que exclaman "Oh, ah, el pueblo no se va", conforman un conjunto de plástica belleza que provoca a fotógrafos y a pintores. Otro contingente se mueve al grito de "Abajo la repre, arriba el pueblo". No soy ni fea ni hermosa. Chiapanecos ilegales trabajan de 12 a 14 horas por salarios bajos. Cada consigna es parte de la conciencia política, parte del sentimiento político y parte de lo que ellos son y de lo que ellos quieren, y que están expresando además su carácter, su personalidad, su diversidad cultural. Ahí les va algunas de estas consignas. Somos América. Ningún ser humano es ilegal. Tu mamá es una inmigrante. Los derechos inmigrantes también son derechos obreros. Tortillas sí, migras no. Me merezco mis papeles, me los he ganado. Si morimos por este país, ¿por qué no podemos vivir en él? La tierra que pisamos fue nuestra primero. Legalicen a los esclavos del siglo XXI. No somos el problema, somos la solución. Hoy marchamos, mañana votamos. Una fuerza más poderosa que el huracán Katrina se ha desatado en Los Ángeles. Estoy aquí para decir a los poderosos de Washington que los únicos ilegales en este país son los padres fundadores. Aquí estamos en México. Trabajar duro no es un crimen y la esperanza tampoco. Agarren la onda. Una reforma migratoria justa. El problema no es la legalización, el problema es el racismo. Hay que recordar también que el Ku Klux Klan y estos grupos que están armados al sur de California los persiguen y los torturan, en fin, y hasta llegan hasta el asesinato. Estamos unidos, aquí nos quedamos. Todo el mundo aquí es inmigrante. El único americano auténtico es el indio. Son verdaderamente conceptos. Empresas norteamericanas se niegan a cubrir gastos por accidentes laborales a indocumentados. El hecho de que el chiapaneco salga masivamente del estado hacia Estados Unidos sí es un fenómeno nuevo. Comenzó aproximadamente hace 10 años y comenzó como han comenzado las grandes corrientes migratorias. 2, 3 que se atreven a irse, se instalan y establecen las famosas redes. Empiezan a llamar a los parientes
empiezan a llamar a los amigos. Se establece una red, una corriente interminable de gente. Y eso es lo que ha sucedido en el caso chiapaneco. Una vez establecidas las primeras redes, ahora tenemos cientos de redes. Son las 19:30 horas y la multitud sigue llegando a la calle Brea, el pódium de los oradores. Paquita, la del barrio, canta para los inmigrantes. Son visibles los líderes religiosos de los musulmanes, los católicos, los evangélicos y otras denominaciones al lado de los líderes sociales. Las mujeres son la columna vertebral de la multitud. Acudieron llevando a sus hijos sin temor, seguras de su propia civilidad y de su causa. Son las mujeres latinas. Chiapas se encuentra en el 11º lugar nacional de remesas. La inmigración ilegal pone presión sobre las escuelas públicas y hospitales, los presupuestos locales y estatales y genera criminalidad. Estos son problemas tangibles, pero debemos recordar que la gran mayoría de los inmigrantes ilegales son gente decente que trabaja duro, apoya a sus familias, practica su fe y llevan vidas responsables. Son parte de la vida estadounidense, pero están fuera del alcance y protección de las leyes de Estados Unidos. Somos una nación de leyes y debemos hacer que se cumplan las leyes. Pero la necesidad de garantizar la seguridad fronteriza es urgente, así que estoy anunciando varios pasos inmediatos para reforzar el control fronterizo en esta transición. Una forma de ayudar durante este proceso es usar a la Guardia Nacional. De modo que en coordinación con los gobernadores, hasta 6.000 efectivos de la Guardia Nacional serán desplegados en nuestra frontera sur. La patrulla de fronteras seguirá estando a la vanguardia. La Guardia Nacional ayudará en labores de vigilancia, inteligencia, instalando barricadas, construyendo caminos y carreteras. La Guardia Nacional no tendrá a su cargo labores policiales, eso le corresponde a la patrulla de fronteras. Los trabajadores tomaron el poder y los trabajadores enseñan lo que pueden hacer, y aquí el inmigrante es trabajador. Cualquier persona en este país es trabajador, y el trabajador es el que tiene el poder, el trabajador es el que hace todo, y nosotros hacemos todo y tenemos el poder, y nosotros mandamos, no los políticos. Los políticos son racistas, los políticos hacen sus viles racistas como el HR 4437. No escuchamos ninguna voz ni entre los oradores, ni entre los propios manifestantes, ni en las consignas, en las mantas, en las cartulinas, de que sea un movimiento excluyente. Aquí están todos. Aquí están todos los sectores sociales, todas las clases sociales, sí, así es. Artistas, escritores, trabajadores del campo, trabajadores de los restaurantes, etcétera. Y esto es importantísimo. Sí, claro, es un movimiento que aglutina a una parte muy importante de los Estados Unidos, que son las llamadas minorías, que ya no son tanto. Mañana ya no será otro día, será un día después. Nada ocurrirá de igual manera.